Y continuamos con noticias de América Latina. El expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado por la Fiscalía por el presunto delito de malversación de fondos. El caso se relaciona con la contratación de seguros por parte de entidades públicas durante su gobierno. A Fernández y al extitular de la aseguradora pública Nación Seguros, Alberto Pagliano, se les acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La denuncia se basa en una investigación periodística según la cual solo en Nación Seguros se defraudó el equivalente a unos 20 millones de dólares en negocios que beneficiaron como intermediarios a amigos del exmandatario. Y el periodista Alejandro Rebosio se encuentra para nosotros en la ciudad de Buenos Aires, dando seguimiento a esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes para vos. ¿Cuál es el trasfondo de estas acusaciones y qué nos dice sobre la transparencia del gobierno de Alberto Fernández? Buenas tardes. El tema obviamente afecta al expresidente Alberto Fernández porque se lo acusa de que distintos organismos públicos durante su gobierno contrataron a la empresa estatal Nación Seguros, pero con intermediarios. Y esos intermediarios, uno era de confianza del exministro de Economía, Sergio Massa, y el otro era el esposo de la secretaria personal de Alberto Fernández. E incluso se dice que ella llamaba a distintos empresarios para sugerir que se lo contratara a su marido. Entonces, este es el primer caso de corrupción que afecta o de presunta corrupción que afecta a Alberto Fernández, que se jactaba hasta ahora de no tener ninguna causa en contra en sus finalizados ya 4 años de gobierno. A su vez, tampoco tuvo muchos casos de corrupción de otros funcionarios de él, y cuando los hubo, los despidió. Sí estuvo el caso del escándalo del cumpleaños de la esposa de Fernández, que se organizó en plena cuarentena, pero hasta ahora no había habido un caso de corrupción contra él. Él lo niega, dice que no es culpable, que en tal caso su secretaria personal se extralimitó. Alejandro, la justicia argentina ha sido cuestionada más de una vez por presuntamente responder a intereses políticos. ¿Es casualidad que se esté llevando a cabo este proceso bajo la administración de Javier Milei? No sabemos qué influencia tiene Milei en el Poder Judicial, aunque su ministro de Justicia tiene muchos vínculos con jueces y fiscales. Pero sí sabemos que durante los 40 años de democracia argentina y antes también, en general el Poder Judicial se fue acomodando a lo que pasaba con el gobierno de turno. Por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri se impulsaron mucho los juicios contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y contra sus exfuncionarios, incluso algunos de ellos terminaron presos. Después vino el gobierno de Alberto Fernández y continuaron algunas causas contra Cristina Kirchner, pero ya no con la misma profundidad los juicios contra exfuncionarios kirchneristas. Tampoco hubo muchos avances en juicios contra expresidente Macri y sus exfuncionarios. Ahora no sabemos qué va a pasar con Milei, pero sí sabemos que su gobierno acaba de anunciar que el Poder Ejecutivo va a participar como querellante en las causas contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios. Así que veremos qué termina ocurriendo en este caso, que no es el primero, es uno de los tantos casos donde el Poder Ejecutivo de Milei hace auditoría sobre cómo gastó el gobierno de Alberto Fernández y denuncia presuntos casos de corrupción. Era Alejandro Rebosio desde Buenos Aires ante las acusaciones de corrupción contra Alberto Fernández. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes.